pastor principal de la iglesia Comunidad de Dios en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y con más de 20 iglesias bajo su cobertura. Recibamos al pastor Josué Ramírez. Gracias. Perdón, es que hace 7 semanas entregamos nuestra hija al Señor. Y hay días que no son muy buenos. Y días pasados, pues, así fueron. Hay días que son, no puedo decir malos, porque en un duelo no puede haber un día que se extrañe a alguien y que se llame malo, supongo. Pero al estar, cuando entré y estaban cantando esta canción, me recordó a mi hija. Mi hija estaba a punto de casarse. Ella trabajaba en la iglesia escribiendo todos los temas de grupos para 38 iglesias que están bajo nuestro cuidado. Y hay muchas preguntas. Al final decidimos que nos reconciliábamos con este asunto aún antes de que ella se la entregáramos al Señor. Y considero que no hay dolor como tal, porque la palabra del Señor dice que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. No dice que no nos entristezcamos, solamente dice no lo hagan como aquellos que no tienen esperanza. Entonces nosotros, los hijos de Dios, sí lloramos, pero no arrastrando los pies ni mirando al cielo, sino con la esperanza en el cielo. Y en este ir y venir hay días no muy buenos en ese sentido, que digo, no se trata de decir días malos o buenos, pero al oír esta canción me recordó a mi hija de 26 años que partió con el Señor, y estaba recordando que la última vez que la escuché cantar, ella tenía una voz muy dulce, cantaba con un ukulele y adoraba al Señor en su habitación, y para llegar a la nuestra pasábamos por el de ella. Incontables veces la escuché llorar, clamando por jóvenes de su grupo, de su red, gente que estaba bajo su cuidado, pidiéndole a Dios por ellos. Incontables veces la escuché cantar con ese ukulele, y la última canción que la escuché fue esta. Y al día siguiente amaneció y traía síntomas devastadores. Estaba aparentemente bien, había tenido varias crisis desde enero, pero de pronto esa mañana llegó la ambulancia, la sacaron en ambulancia sin saber que sería la última vez que esa puerta la vería pasar. Y eso hace menos de 2 meses. Entonces, no te quiero aguar este congreso, pues, pero hay días así. ¿Y de qué podría predicar? Me preguntaba yo, sino de las cosas que Dios nos ha enseñado. Desde enero estuvo, comenzó con un estado grave, después estuvo 15 días en terapia intensiva, entró en estado de coma, y nosotros vivimos en ese pasillo y frente a ese espejo, frente a ese cristal, adorábamos a Dios mirándola, cantábamos a Dios mirando, no lo que estaba frente a nuestros ojos, sino la gracia, la belleza de la bondad de Dios, y le decíamos: pase lo que pase, tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo bueno.
Y yo me he preguntado qué tenía ese hombre cuando se paró y todo estaba destruido y dijo: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué había en ese hombre que se paró y dijo: aunque Jehová me matare, aún en él esperaré? ¿Qué había en esos hombres? Una confianza inquebrantable, quizá no para hacer milagros, quizá no para abrir ojos de ciegos, pero hay una fe que Jesús va a buscar cuando Él vuelve a la tierra. Hallará fe cuando Él regrese a la tierra. Y no es solamente una fe que obra para milagros, es esa fe que te hace persistir, aun cuando tu fe tenga que caminar sobre el dolor en la vida. Y si estoy en esta tarde frente a pastores y frente a hombres y mujeres que son líderes, todos sin duda vamos a enfrentar en algún momento, no necesariamente una muerte, pero muchas otras pérdidas más. Y quiero respetar profundamente la sabiduría de hombres como el doctor, que seguramente conoce bastante sobre esto. Pero hoy solamente quiero enseñarles un poco acerca de lo que Dios nos ha mostrado en este tiempo, de dolor, pero también de reconciliación con aquellas cosas que no podemos solucionar y que tenemos, a pesar de ellas, que seguir caminando. Hace unos años me secuestraron 2 veces, y levantarnos de ese secuestro con todo el miedo que implica ser secuestrado 2 veces y en una de ellas estar más de 15 días retenido y ver cómo ejecutaban a gente, te deja perturbado y medio loco, a no ser que tengas una fe que te haga caminar sobre el miedo, el dolor. Recuerdo una vez que yo les contaba cuando me amarraron junto con otros 2 las manos y le dispararon a ellos 2 al borde del pozo que ya habían hecho. Y cuando me pusieron la pistola a mí, y cuando jalaron el gatillo del primero y le reventó la cabeza y todo lo que había en el cráneo y la sangre de él empezó a correr sobre mis espaldas, te sube la adrenalina al 1000 porque estás amarrado con ellos y sabes que después quizás sigas tú o sigues tú. Te pasan 1000 cosas enfrente. No atinas si ponerte a cuentas con Dios o llamar a tu mente, a tus hijos y a tu familia como la última imagen que te llevarías a la eternidad. Todo lo que sabes de Biblia y todo lo que conoces de teología y de todas las ramas de la teología son nada en momentos así, excepto lo que tú sabes de Dios, no por conocimiento solamente, porque finalmente ocurre algo. Lo que sabes controla lo que sientes. Y cuando tú sabes con convicción, no solamente como información, es capaz de sostenerte en medio de lo más difícil de la vida. Y haber pasado por esto, pero aquí estamos. Perdónenme esta impresión que de pronto tuve, pero solamente quería dar referencia por el momento que viví hace unos segundos al estar escuchando esta canción, porque tenía mucho que ver con lo que hemos vivido. ¿Está bien? Muy bien. Entonces quiero comenzar leyendo Génesis capítulo 32, versículo 24 y 25, que dice: Jacob salió y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Qué interesante este pasaje, porque vemos cómo un hombre bendecido primero fue herido. Y Jacob tuvo que aprender a caminar con dolor, avanzando hacia donde él tenía que ir, su propósito. Pero que debido a que Jacob caminó con dolor, él pudo llegar al lugar donde Dios le tenía preparado para él una bendición.
Y algo que nosotros los hijos de Dios tenemos que entender es que a veces en la vida tenemos que aprender a caminar aun cuando las condiciones no son las mejores en la vida. Porque aquel que pueda caminar en los valles aun con dolor, siempre obtendrá la victoria prometida. Sí, así es. El que puede continuar caminando a pesar de la desilusión, el que continúa avanzando a pesar de un corazón quebrantado, el que puede continuar caminando en fe a pesar de la tristeza, escucha, siempre obtendrá la victoria. Normalmente la gente frena su liderazgo por causa de un dolor que la vida le ha causado. Usualmente la gente se paraliza en su liderazgo cuando llega una desilusión a su fe, a su matrimonio, a sus planes de vida. Pero en este pasaje de Génesis vemos a Jacob que fue herido acá, fue descoyuntado del muslo mientras peleaba por una bendición. Imagina qué dolor debió haber sido el que le descoyuntaran el muslo de la cadera. Pero él siguió avanzando. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes han visto personas que se quedan detenidos en un momento de la vida cuando tuvieron un problema o una pérdida que les descoyuntó las finanzas, que les descoyuntó el matrimonio o la familia? Y de pronto detuvieron su vida y se quedaron por largo tiempo en el lloro, en el lamento. Pero la escritura dice que a pesar del dolor, Jacob siguió caminando, probablemente con la pierna arrastrando, pero caminando, avanzando. Y yo no sé qué área de tu vida en tu liderazgo ha sido herida. Yo no sé qué área de tu fe en algún momento esperaba una cosa y se dio otra. Yo no sé qué plan, no sé qué sueño se te haya descoyuntado. Pero hoy Dios te dice, escucha, sigue caminando. El Señor te dice, sigue avanzando. El Señor te dice, no te detenga, aunque duela, sigue caminando hacia donde Dios te dijo que llegarías. Y sigo leyendo en Génesis 35:6, dice, y llegó Jacob, ¿a dónde? A Betel, y todo el pueblo con él estaba. ¿Puedes leer conmigo esta parte subrayada que dice, y llegó Jacob? Otra vez, y llegó Jacob. Ok, eso dice aquí porque era necesario dejar escrito que Jacob, por no haberse detenido a pesar del dolor y de la frustración, escucha, dice, llegó donde él tenía que llegar. Pero llegó porque no se detuvo precisamente. Llegó porque no se devolvió, no porque no tuviera dolor. Llegó porque aprendió a caminar sobre el dolor. Llegó porque aunque le dolía el muslo, caminó sobre el tránsito que Dios tenía sobre él, para él. Y yo sé que le estoy hablando a alguien aquí en este auditorio que quizá acaba de atravesar por una pérdida, una bancarrota, o probablemente por una situación que no has podido resolver todavía, quizá en tu familia o en tu liderazgo. Pero en el nombre de Jesús te digo, tú vas a seguir caminando en Dios y el Señor te va a llevar al lugar donde Él te tiene preparada una bendición. Quizá no lo esperabas. Yo sé que ese dolor quizá llegó inesperadamente, no estaba en tus planes, fue sorpresivo. Probablemente no te imaginabas lo que sucedió en tu vida, pero en el nombre de Cristo Jesús te digo que si bien es cierto, tú no puedes cambiar lo que pasó, sí puedes cambiar lo que viene por delante. Así que voltea con el que está a tu lado, por favor, y dile, sigue caminando. Dile, no te detengas. Termina la carrera de tu fe. Dile que Dios te halle fiel en todo, en el nombre de Jesús. Alguien le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dice esta escritura, y llegó Jacob. Él y todo el pueblo con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram. Y escucha bien lo que dice, y le bendijo.
Yo no sé si lo estamos comprendiendo. Él avanzó con dolor, avanzó, llegó donde tenía que llegar, y dice que llegando ahí se le aparece el Señor y dice, y ahí le bendijo. O sea, que si Jacob se hubiera detenido por el dolor del muslo descoyuntado, si Jacob no hubiera aprendido a caminar con dolor hasta llegar a Betel, si Jacob no se hubiera adaptado a lo que tenía que hacer, Jacob nunca hubiera llegado al lugar donde Dios le tenía preparada una bendición. Pero por cuanto lo hizo, Dios se le aparece y dice, y lo bendijo. Y lo bendijo. Wow, yo no sé tú, y no sé si te ha pasado alguna vez que te levantas en la madrugada para ir al baño y de pronto te golpeas en el dedo chiquito con la esquina de la cama. Sientes un dolor que te estremeces, te baja la presión y quieres hablar lenguas angelicales del dolor. Pero lo que haces es que sigues caminando al baño, aunque sea con un solo pie, avanzas, porque sabes que si te paras a saborear el dolor, te va a doler más. Y eso mismo es lo que tenemos que aprender a hacer en lo espiritual también. Lo que tenemos que aprender a hacer es a aprender a caminar, porque si te detienes, el dolor te duele más. Pero si vives caminando, sigues avanzando, sabes que el alivio viene. Si sigues avanzando, sabes que la petición contestada viene. Yo no sé si alguien le pudiera dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque vas a llegar, a pesar de tu dolor, al lugar de tu Betel, donde tienes preparada el Señor una bendición. Dáselo fuerte al Señor, por favor. Así es. Tienes que aprender a caminar aún con desilusión. Tienes que aprender a caminar en tu liderazgo aún con dolor. Tienes que aprender a caminar aún cuando tus oraciones todavía no han sido contestadas. Tienes que aprender a caminar aun cuando tus sueños no han sido realizados. Escúchame, tienes que aprender a caminar sin dinero, tienes que aprender a caminar sin salud, tienes que aprender a caminar con Dios, en Dios y para Dios, en cualquier circunstancia. ¿Por qué, pastor? Me dices, porque tú vas a Betel y en Betel hay una bendición esperándote que Dios ha preparado para ti. Pero el que no aprende a caminar, el que no aprende a avanzar en medio del dolor, no puede llegar a ese lugar de bendición. Y eso puede destruir su asignación. Si tú ves en Primera de Reyes 19, te encuentras al profeta Elías paralizado por la desilusión. Una malvada reina llamada Jezabel le dijo que lo iba a matar. Y el profeta Elías sabía que esa mujer no hablaba en vano. Así que por supuesto que le dio temor, porque no importa si eres profeta, pastor, apóstol o líder de grupo, a todos nos llega el día en que la vida nos va a golpear. ¿Por qué tiene que ser así, pastor? Te lo voy a decir, porque para ser aprobado, primero tienes que ser probado. Así es, para ser aprobado por Dios, primero tienes que ser probado en tu fe. Y Elías se vio en una situación donde lo que él había hecho para bien, lo que él hizo para Dios, de pronto aparentemente en un momento se le voltea para mal. Y yo no sé si alguna vez te ha pasado eso. Todo lo que Elías hizo para Dios parece que de pronto se le volteó para mal. Y de pronto está paralizado, escondido en una cueva, no por hacer lo malo, no por rebelde a Dios, por supuesto, sino precisamente por obedecer a Dios. Pero cuando él está metido en esa cueva, la escritura dice que se le aparece un ángel. Porque cuando estás haciendo la obra de Dios, Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Y dice la palabra que el ángel le sacude la depresión, le sacude todo el temor y le dice: Elías, come esto. Él se come la comida, bebe el agua. Y luego el ángel le dice esto: párate y camina. ¿Cómo así? Si estaba deprimido, si Elías estaba temeroso y con toda razón, por supuesto. Yo no sé cuál haya sido la conversación entre Elías y este ángel, pero probablemente se parece mucho a las que luego nosotros tenemos con Dios cuando nos lleva a caminar por encima de nuestro dolor. Es que, Señor, estoy muy triste. Sí, pero es necesario que sigas caminando.
Señor, pero ¿cómo quieres que yo sirva? Que no ves que estoy confundido, es que no entiendo lo que pasó en mi vida. Ok, en el camino lo resolvemos, pero tú debes seguir caminando. Pero tengo miedo de que no me resulte de nuevo. Sí, pero tienes que seguir caminando. ¿Qué te quiero decir? Que aún con dolor, aún con pérdidas, aún con quebranto, tienes que aprender a caminar. Porque el que camina por encima de su dolor, sus pasos de dolor se convierten en pasos de victoria. Oh, te lo voy a volver a repetir. Aquel que aprende a caminar por encima de su dolor, esos pasos de dolor se van a llegar a convertir tarde o temprano en pasos de victoria en la vida. Así comenzó Jacob y terminó en victoria. A la verdad, ¿cuánto no hemos conocido a una persona que abandonó su fe, abandonó al Señor por una situación que no entendió en su vida? ¿Cuántos conocemos aquí a alguien que hizo de un dolor o de una pérdida temporal algo permanente? Gente que se quedó clavada en aquel año que la suegra le corrió de la casa, gente que se quedó atorada el día que la novia lo cortó, o el día que se decepcionó de su marido, de su esposa que le engañó. Porque tú y yo no deberíamos dejar de servir a Dios por una contrariedad en la vida. A Dios se le sirve en las buenas y en las malas, y en las del medio también, en las de arriba y en las de abajo, cuando la vida te rebasa por la izquierda y cuando te rebasa por la derecha. A Dios se le sirve siempre. No podemos permitir que lo eterno se afecte por lo temporal, porque salimos de Dios, vinimos de Dios, señores. Porque seres espirituales como nosotros no pueden ser abatidos por dolores terrenales. Así es, si tú y yo venimos de Dios, somos seres espirituales solamente con un cuerpo natural. Y seres espirituales no pueden ser abatidos por dolores terrenales. O sea, tu vida aquí no es resultado de un juego de azar con partículas en el universo que de pronto se juntaron y boom, resurgiste y tú y tu vida. Apareció tu vida. No es así. Tú estás fundado en el allá de la eternidad, no en el acá de lo temporal. Tú estás revestido de un plan de gracia de Dios. Tú no eres víctima de la adversidad. Tú tienes un cuerpo terrenal, pero dentro de ese cuerpo terrenal hay un ser espiritual que viene de Dios. Y cuando entiendes esta gloriosa identidad en medio del dolor, es cuando puedes levantarte lleno de confianza. Es cuando entiendes que seres celestiales como tú y yo no podemos ser detenidos por problemas terrenales. David llega un día a su casa y todo está quemado. Su familia había sido secuestrada por los narcos de ese tiempo. Se llevaron a sus hijos, esposas. Y la Biblia dice que David cae a tierra y está llorando como un niño. Porque el primer impacto de dolor y pérdida para nadie es fácil. Es natural. Pero de pronto David oró y el Señor le dice: ¿sabes qué, David? Levántate y camina detrás de los criminales, porque vas a avanzar detrás de ellos y vas a recuperarlo todo. Y cuando David comienza a caminar, le llevó por supuesto días y días ir tras esos criminales, pero él iba avanzando a pesar de todo. Él llevaba las manos vacías, él estaba decepcionado, él traía dolor, él tenía angustia, él temía por su familia, pero seguía caminando, seguía avanzando, que seguía caminando, seguía avanzando. Y eso es lo que el Espíritu de Dios te está diciendo este día. Aunque no hayas recibido tu milagro, tú sigue caminando. Aunque todavía no se te hayan abierto las ventanas de los cielos como Dios te lo ha prometido, sigue caminando. Aunque todavía tu oración no haya sido contestada, sigue caminando. Porque si sigues caminando en el liderazgo que tú tienes, vas a obtener todo lo que se te prometió en el nombre glorioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. David caminó con angustia, con dolor, obedeció, caminó detrás de los enemigos y al final recibió de Dios la promesa. Y dice la Escritura que lo recuperó. ¿Lo recuperó cuánto? Todo, dice la Escritura. Todo.
¿Y qué de esos 4 leprosos que habla la Biblia? Esos hombres literalmente se les estaba cayendo la vida a pedazos porque tenían lepra, dice la Escritura. Y esta era una enfermedad mortal en aquel tiempo. La lepra literalmente les podría los tejidos. Y estos hombres se estaban pudriendo en vida literalmente. Pero ¿sabes lo que ocurre a uno de ellos? De pronto uno de ellos dice: caminemos. Oye, espérate, pero si los pies se nos están cayendo en pedazos, vamos a caminar aunque sea lo último que hagamos. Porque es mejor caminar con dolor hacia la bendición que morir en el lugar de tu dolor se convierte en prisión. Sí, así es. Es mejor caminar con dolor hacia tu bendición que morir allá en el lugar donde tu dolor se convirtió en tu prisión. Y la Escritura dice que cuando estos hombres en dolor comenzaron a caminar aún con su lepra, Dios hizo que la tierra temblara debajo de sus pisadas. Pum, pum. Y cada vez que das un paso con dolor, el Señor sacude la tierra espiritual debajo de tus pies. ¿Sabías? Cuando tú ofrendas, aun cuando no tienes una crisis, cuando oras, cuando tienes una fe herida, cuando estás enfermo y a pesar de tú estás enfermo, oras por otro enfermo, cuando tú tienes carencia y aún así ayudas a alguien más, cuando tú das un paso en el dolor, el Señor sacude la tierra espiritual debajo de tus pies, porque lo que le agrada a Dios es tu fe. Es tu fe. Cuando muestras fe aún en medio del dolor, Dios siempre va a obrar. Porque yo me pregunto solamente, ¿qué hubiera pasado si estos hombres se hubieran quedado en el lugar donde estaban? Se mueren seguramente, se mueren. Y esta historia hubiera tenido un final muy diferente. Pero por cuanto deciden caminar aún con dolor, aún con todo y todo su quebranto y su escasez, ellos recibieron una bendición, dice la Escritura. El mismo Jesús personalmente demostró que se puede caminar con una cruz de dolor en el hombro. Que tú y yo podemos caminar con una corona de dolor, de espinas. Podemos caminar en la vida aun cuando la gente nos escupe, nos golpea. Podemos caminar con latigazos. Yo sé que eso no es fácil, yo sé que eso no es agradable, pero ese caminar de dolor, de sudor, te va a llevar a una resurrección para bendición de tu vida. Tú puedes tener dolor, tú puedes tener amargura, tú puedes tener tristeza, pero con todo tú sigues haciendo lo que Dios espera que hagas. Y al final de todo verás que Dios va a honrar tu fe y tu obediencia al seguir avanzando. Alguien puede glorificar el nombre de Jesús. Eran 10 leprosos y le dijeron: Jesús, sánanos. Y el Señor le dijo: ¿quieren ser sanos? Sí, queremos. Ok, ¿sabes qué les dijo? Caminen y preséntense al sacerdote con una ofrenda. Y dice la Biblia, escucha, que mientras ellos iban ¿qué? Caminando, mientras ellos iban avanzando, mientras ellos iban hacia el lugar que les dijeron en obediencia, dice que todos, ¿cuántos? Todos, dice la Escritura, fueron libres de la lepra. ¡Wow! ¡Wow! Dile al que tienes al lado: no dejes de caminar. Aunque las cosas se te pongan mal, dile: no dejes de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dile: no dejes de caminar, porque va a llegar el momento en que vas a mirar la bendición donde su palabra es fiel. Alguien puede darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es que de pronto te encuentras lamentablemente, y aún en el liderazgo, ya no voy a diezmar, porque ahorita estoy en una situación económica difícil. Ya no voy a orar porque uno ora y pues no pasa nada. Ya no voy a ir a la iglesia porque pues ya fui el domingo pasado, hoy es martes y no he recibido mi milagro. Pero entonces, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que camines aún con dolor. Lo correcto es que sigas creyendo aún cuando la respuesta que pediste no se te haya dado. Lo correcto es que sigas sirviendo. Lo correcto es que sigas adorando aún en medio de tu dolor.
Porque cuando de verdad amas a Dios, escúchame, cuando de verdad amas a Dios, puedes caminar con Dios en la decepción. Cuando te sientes solo, cuando amas a Dios, puedes caminar con Dios, a veces riendo, a veces llorando, pero sigues caminando. Cuando amas a Dios, tú le sigues sirviendo. Iglesia, querida iglesia, ¿crees que nosotros los pastores vivimos una vida maravillosa de fe, sin dolor, ni quebranto? No. Si tus batallas son con 3 demonios, nosotros batallamos con 3,000 todos los días. Y te voy a decir por qué. Mira, después de orar y ayunar, ¿sabes quién se le aparece a Jesús? El mismísimo Satanás. ¿Qué significa esto? Eso indica que a mayor jerarquía, mayor ataque. A mayor autoridad, mayor es el ataque. A Jesús no le mandaron 3 demonitos gordos y borrachos, chaparritos. No, el mismo príncipe de las tinieblas en persona vino contra Jesús. Porque mientras más alta sea la jerarquía, mayor es el ataque. Pero escucha esto. Esta iglesia seguramente ha aprendido a triunfar porque aquí hay gente que ha aprendido a caminar en el dolor. Aquí hay gente que ha dicho: si oro y no pasa nada, yo sigo caminando. Aquí hay gente que ha dicho: si yo creí y esperé un milagro pero nada sucedió, yo sigo caminando. Aquí hay gente que ha dicho: si lo que yo estaba pidiendo y anhelando no llegó, yo sigo caminando, porque es ahí donde mis pasos de dolor se van a convertir en pasos de victoria de pronto, en pasos de victoria. Oh, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Así es. Y mira, caminar en la Biblia siempre es una tipología de caminar por Dios, en Dios y para Dios, aun cuando las circunstancias no te sean favorables. Porque tu avance y tu caminar demuestra tu fidelidad a Dios. No sé si me escuchas, pero tu avance y tu caminar, que no te detengan, porque demuestran tu fidelidad a Dios. Por eso yo bendigo a la gente que diezma, aun cuando parece que no tiene. Yo bendigo a la gente que ora cuando todavía no le ha llegado el milagro. Yo bendigo a pastores y líderes que siguen trabajando en la obra de Dios, aun cuando lo que han esperado todavía no le ha sucedido. Yo bendigo a esos cristianos que aprenden a dar pasos débiles hasta que sus pasos se hacen fuertes. ¿Por qué? Porque si puedes caminar en el dolor, entonces caminar en tu victoria te será fácil. Si puedes caminar en el dolor, entonces caminar en la victoria te va a ser sumamente fácil. Y por el contrario es lo mismo. Aquel que no aprende a caminar en el dolor no sabrá cómo mantener la bendición cuando ésta llegue. La Biblia dice que había una mujer encorvada. Era una mujer doblada por la enfermedad, por el dolor, por años había cargado. Sus pasos eran dolorosos. Se presenta delante de Jesús para que la sane. Jesús bien pudo haber dicho: tráigamela cargando hasta acá, por favor. Para esta hora ha sufrido demasiado esta mujer. Pero en lugar de eso le dijo a la mujer: ven y ponte en medio. Y ella, encorvado, tuvo que tomar pasos hacia Jesús con el dolor en sus espaldas todavía. Ella tuvo que bajar la gradería de donde estaba escuchando la enseñanza de Jesús y venir a dar pasos de dolor frente a Jesús. Eso parecía inhumano de parte de Jesús. Pero ¿sabes cómo se fue esta mujer a su casa? Caminando derechita y caminando sin dolor, porque sus pasos de dolor se convirtieron en pasos de victoria finalmente. Jesús pudo haber dicho: la señora que está encorvada allá atrás, sea sana en mi nombre. Y sabes que eso sucedería, sanaría. Pero Jesús dejó que ella avanzara, dejó que ella caminara. ¿Por qué? Porque tus pasos de dolor de pronto se convierten en pasos de victoria cuando caminas en el plan de Dios. Escucha, si tú y yo podemos aprender a caminar
con Dios, aún con desilusión. Si tú y yo aprendemos a caminar en medio de la amargura y del dolor de una fe herida, escucha, la victoria es segura. Digo esto porque muchos cristianos se sienten decepcionados por una u otra situación, y no podemos dejar que ese sentimiento de decepción nos robe la bendición. Nunca el Señor dijo que íbamos a tener una vida fácil, pero dijo que sería posible para la gloria del Señor, porque Él está con nosotros. El hijo pródigo, ¿te acuerdas? Estaba en la pocilga de los cerdos, harapiento, hediondo, hambriento, y de pronto él decide levantarse y caminar a la casa de su padre de nuevo. Cada paso que él daba, yo creo que eran pasos quizá de derrota. Cada paso que él daba, sin duda, eran pasos de miseria, de desilusión, de duda, de conmiseración, de culpa. Él iba caminando y se iba diciendo a sí mismo: es que yo la regué, es que yo fallé, es que mal hijo soy, malgasté todo, Dios mío, lo perdí todo. ¿Cómo voy a presentar así delante de mi papá? Pero por haber caminado al lugar correcto, por no haberse quedado en el chiquero de cerdos, cuando llega, el Padre transforma su vida y le prepara una fiesta. Le tiene listo un vestido nuevo, le regresa la dignidad perdida. ¿Por qué? Porque sus pasos de dolor, esos pasos que aparentemente eran de culpa y de indignidad, los regresó a su propósito. Y eso le da la victoria prometida por el Padre. Porque si no eres capaz de caminar en el dolor, tampoco serás capaz de caminar en la bendición. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo podemos caminar cuando estamos decepcionados, desilusionados y temerosos? ¿Cómo caminar en esta vida cuando nuestra fe ha sido herida, cuando nuestro ánimo tambalea? ¿Cómo caminar en el ministerio cuando nuestras emociones, en nuestro liderazgo, cuando nuestras expectativas de fe han sido lastimadas por no recibir lo que creímos que sucedería? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos volvemos a levantar otra vez con el dolor de haber perdido un negocio, un matrimonio, a un ser amado? ¿Cómo? Después de que nuestras emociones han estado tan frágiles, ¿cómo volvemos a pararnos otra vez sin retroceder? Escucha, hay una palabra que nunca debe perderse de nuestra convicción, y es esta palabra: enfoque. ¿Lo puedes decir conmigo? Y aquí tiene que ver mucho en lo que tu mente y tu alma están mirando. Porque si miras solamente lo negativo, si te juntas con gente que solamente habla en contra de las victorias de Dios para ti, si caes preso de la autoconmiseración, no vas a poder caminar. Pero cuando te enfocas en lo correcto, vas a llegar al lugar correcto en Dios. Así que quiero terminar. Tengo 4 minutos y espero poderlos redimir. Quiero darte 3 pautas para caminar aún con dolor, sobre el desánimo, sobre la pérdida y sobre la desilusión. ¿Qué hacer? Número 1, enfócate en el final del camino. Porque si Dios dijo que te iba a llevar a un lugar de bendición allá, Él te va a llevar. Así que levanta tus ojos y mira el final del camino. Si el lugar y la condición donde estás ahora no es lo que Dios te ha prometido, significa que Dios no ha terminado la historia contigo. Entonces confía en las promesas del Señor. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Solo aguanta un poco de tiempo y con tus ojos vas a ver lo que Dios dijo que iba a manifestar. Así que número 1, enfócate en sus promesas que hay en el final del camino y síguele creyendo a Dios. Número 2, rápido, enfócate en Dios, por supuesto. El Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. No dice que no va a temer porque no haya demonios, porque no vaya a haber muerte, porque nunca vaya a haber problemas o circunstancias adversas. No dice no temeré porque no va a haber enemigos, sino porque Él estará conmigo. Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí?
¿Tú sabías que Dios nunca huye cuando tienes un problema? ¿Tú sabías que Dios está caminando contigo aún en tus peores momentos? Quizá tú digas, bueno, y si es así, entonces ¿por qué rayos no me resuelve el problema? Yo te digo, va a suceder conforme a su plan, pero tú tienes que ser fiel. Solo asegúrate que estás caminando con Dios, porque con quien tú caminas determina la actitud de confianza que tú llegas a tener ante cualquier obstáculo que se te presente en la vida. Y número 3, enfócate en tu propósito eterno. Tú sabes bien que tienes que cumplir con una misión en la tierra, y la debes cumplir a la mala o a la buena, porque viene un día donde se nos van a pedir cuentas en la eternidad por cómo corrimos nuestra carrera de fe aquí en la tierra. Porque al final lo que va a valer no va a ser la cantidad de momentos difíciles o fáciles que atravesamos en la vida, sino más bien el cómo los atravesamos para cumplir con lo que Dios nos asignó. Así que en tiempos de dolor y de prueba, enfócate en tu propósito. Enfócate en lo que Dios te puso al frente. De pronto yo le preguntaba, Dios, el propósito de mi hija, 26 años. Y el Señor me recordó que Jesús murió a los 33. Porque la vida no es solamente acumular canas y arrugas, sino la forma en que la vives para tu propósito. Y eso es tan importante. Despedir a nuestra hija de nuestro seno familiar hace 2 meses no ha sido nada fácil. El proceso nos ha golpeado, el proceso nos ha herido, el proceso nos ha hecho llorar abundantemente, pero entender el propósito nos ha sanado. Enfócate en tu propósito eterno. Porque mira, ¿tú crees que Sansón caminó de la misma manera que había caminado el resto atrás de su vida ese día que iba a derribar las columnas del templo filisteo Dagón? No, porque él sabía que él tenía que cumplir con un propósito, con un mandato de Dios para su vida. Sansón dijo, yo voy a caminar así como estoy, atado, ciego, desposeído y en dolor. No me importa, porque lo que realmente me importa es que voy a cumplir mi propósito en Dios. Y dice la Biblia que Dios le dio ese día la más grande victoria que él tuvo en todo el resto de su vida. Enfócate en tu propósito eterno. Número 4, voy bien rápido. Enfócate en el poder de Dios. ¿Sabes qué? Mientras tú caminas, mientras tú obedeces, Dios puede cambiarlo todo. Porque mientras caminamos con Dios, en un abrir y cerrar de ojos, Él puede convertir la enfermedad en salud, el problema en un testimonio y lo imposible en un milagro. Por eso la gente que está enfocada en el poder de Dios siempre sigue avanzando y caminando, porque sabe que en cualquier momento se le puede manifestar el poder de Dios. Y finalmente, número 5, ya. Enfócate en lo que ya tienes. Porque mira, a la verdad es que a diferencia de los que no tienen a Dios, tú tienes demasiado. Tú tienes salvación, tú tienes vida eterna, tú tienes fe en Dios, tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes las promesas de Dios. Entonces tienes que seguir caminando. ¿Por qué? Porque tienes mucho por caminar, por conocer, por descubrir, por disfrutar. La Biblia dice que cuando Elías caminó 40 días en su peor momento hacia el monte de Dios, dice que lo hizo fortalecido con una comida que le había dado el ángel. Pero ¿sabes por qué muchos líderes no son capaces de caminar, de avanzar en su momento más crítico y difícil de dolor y pérdida en la vida? Escucha, por lo que están comiendo. Si tú te juntas con gente que no te habla de fe, si tú te juntas con gente que no te enfocan en el hecho de que Dios es más poderoso que tus problemas, si tú no te juntas con gente que te diga que tienes un Dios milagroso, un Dios lleno de amor, entonces la comida que estarás recibiendo a tu alma es comida espiritual chatarra.
Y la comida chatarra para lo único que sirva es para engordar. Y los gordos espirituales, por supuesto, nunca van a querer caminar. Nunca van a querer avanzar. Entonces ve qué importante es esto. La comida que tú comes va a determinar tu estado de fe en medio del dolor y en medio de las crisis de tu vida. Así que no esperes a que llegue el día malo. No esperes a que llegue el día de la desilusión, que llegue la dificultad. Come la palabra, medita la palabra, cree la palabra, abraza la palabra. Aquí hay buena palabra, aquí hay buen alimento de palabra. Porque te voy a decir algo. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen: la palabra es la palabra. Igual en todas las palabras, en las iglesias está Dios. Yo puedo ir a cualquiera. Esa es una de las cosas más absurdas que podemos creer. Eso es como decir: no importa el restaurante que yo vaya a comer, de todas maneras lo que todas tienen es comida que me voy a comer igual. No. No es lo mismo ir a comer a un restaurante de comida saludable que ir a comer fritangas a McDonald's. Porque esa hamburguesa, aunque está sabrosa, te va a intoxicar. Porque de acuerdo a lo que tú comas, tienes o no salud y energía. ¿Sabes por qué aquí pasa lo que pasa? Por la comida de fe que aquí se sirve, por la comida que aquí se sirve, por la calidad que aquí se sirve. Y cuando Sara y Abraham reciben la promesa, se alimentan de la promesa y aguantaron y resistieron y recibieron su galardón finalmente a sus 100 años. ¿Por qué? Pues porque ellos aprendieron a caminar sosteniéndose con aquella promesa en el dolor, en la escasez, en la burla, en los problemas. Quizá no has llegado todavía, pero vas a llegar al lugar de tu bendición en el nombre de Jesús. No te detengas, iglesia, no detengas tu servicio. Sigue avanzando, sigue orando, sigue golpeando el suelo con las saetas, sigue caminando en el dolor porque la victoria es tuya. Sigue caminando porque tus pasos de dolor te van a llevar a la victoria prometida en Cristo Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Este reino de fe es para este tipo de gente. Dale fuerte este aplauso al Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y solamente le decimos al Señor: gracias por este reino de fe al que me has trasladado? Gracias, Señor, porque no me diste luz, me convertiste en luz para tu gloria. Señor, gracias porque entiendo que tú eres un Dios que nos alimenta, nos fortalece en medio de nuestras adversidades más oscuras. Gracias, Señor, porque entendemos que son tiempos que se requiere seguir avanzando, creyendo hacia el lugar donde tú nos tienes preparada la bendición, Señor. Gracias por este ministerio, por estos pastores, por estos líderes. Dios te habla y te dice: no te detengas. Dios te habla este día y te dice: no pierdas las fuerzas, no pierdas las esperanzas. El Señor te dice: tú tienes una promesa de parte de Dios y todavía tienes una misión que cumplir. Tú no puedes retroceder, iglesia, solo porque no entiendes lo que Dios está haciendo. Tú tienes que avanzar sin esperar que Dios te explique algo. Tú tienes que avanzar. No hagas a Dios prisión de una duda. No hagas a Dios prisión de un asunto que no entiendes. Camina, aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque ignores mil cosas. Él entiende, Él sabe, Él es Dios. Hay cosas que las vas a entender después y hay cosas que entenderás hasta la eternidad. Y aún así fuera que no lo entendieras, Él es Dios, porque Él te ha prometido que a esos pasos de dolor se te convertirán en pasos de victoria en el nombre de Cristo Jesús. No hagas a Dios preso de una duda tuya. Libera tu fe, libera tu confianza en Dios. Oh, gracias. Dale fuerte ese aplauso al Señor y Él nos dé una fe renovada en el nombre de Jesús. Aprendemos a caminar sobre el dolor, sobre la duda, sobre el quebranto, sobre la impaciencia en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.